Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Juliana Lázaro Vergel. En la materia de física electrónica damos inicio a esta segunda actividad con un trabajo realizando un video y otra serie de actividades. Primero que todo presento mi documento. Enseguida pues vamos a dar respuesta a la pregunta que a mí me correspondió describir una fuente dependiente de voltaje y sus ejemplos. Fuente dependiente de voltaje. Una fuente dependiente de voltaje son elementos fundamentales en el diseño y análisis del circuito eléctricos. Estas funciones generan un voltaje que es proporcional en algunas y en otras tensiones o corrientes en el circuito. Acá nos damos cuenta que esta batería es la que da y proporciona la corriente o tensión a todo este circuito. Seguido a esto, definamos de fuente dependiente de voltaje. Es una fuente de energía cuyo voltaje de salida está determinado por alguno u otro voltaje o corriente en el circuito, ¿no? Entonces acá nos damos cuenta que está el circuito de salida y el voltaje de entrada. El voltaje de salida y el voltaje de entrada. También vamos a dar algunos ejemplos de fuentes dependientes de voltaje. El amplificador operacional como fuente de voltaje, que lo vemos acá. Ese es un amplificador operacional que puede actuar como una fuente dependiente de voltaje, como por ejemplo en el amplificador que estamos viendo allí, no inmerso, donde la salida del amplificador está relacionada con la tensión en su entrada inversa. También nos damos cuenta acá con el transistor bipolar como fuente de voltaje. Es un transmisor bipolar que puede funcionar como una fuente dependiente de voltaje, donde damos un ejemplo en un amplificador emisor común. El voltaje de salida está determinado por la corriente base. Acá también nos podemos dar cuenta con la celda que tenemos del amplificador, que es una celda voltaica, que es una fuente dependiente de voltaje donde genera electricidad cuando la luz incide sobre ella. Acá lo podemos ver que tiene su celda y ahí está su funcionalidad. Quiero darle la importancia a las aplicaciones. Las fuentes dependientes de voltaje son fundamentales en el diseño de circuitos eléctricos complejos, donde se utilizan en una amplia gama de aplicaciones como amplificadores de señal, reguladoras de voltaje, sensores y circuitos de control. Como conclusión a este trabajo, quiero comprender el concepto de fuentes dependientes de voltaje. Es esencial para cualquier ingeniero o aficionado a la electrónica. Su capacidad para generar voltajes controlados por otras variables del circuito lo hacen extremadamente útiles en una variedad de aplicaciones electrónicas. Gracias.